Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones sobre el agua, crisis nacional y caminos para la transformación de paradigmas. Hoy me da mucho gusto que vamos a tener una plática con Enrique Lomnitz sobre el agua de lluvia, alcantarillas y canaletas. Enrique estudió en la Escuela de Diseño de Rhode Island y es cofundador de Isla Urbana y explorador de National Geographic. Por su trayectoria de innovación y alto impacto, Enrique ha sido reconocido como emprendedor social de Ashoka. Enrique, qué gusto tenerte aquí en esta conversación. Y pues para arrancar me gustaría pues recordar, ¿no?, que hemos observado un fracaso muy grande y profundo en la gestión de los recursos hídricos en México y pues la lluvia no se ha escapado de esta suerte. Y en ese sentido pues quisiera que nos platicaras un poco más sobre cuál es el paradigma actual en la gestión del agua de lluvia y si puedes también, o sea, cómo surge este paradigma, en qué tipo de contexto surge este paradigma. Muchas gracias, Fermín. Qué gusto, ¿eh? Yo creo que es muy difícil generalizar del todo al país, a México. Y sin duda, el caso de la Cuenca del Valle de México creo que es un caso particular, que no es realmente del todo igual. De hecho, ni siquiera creo que es tan parecido a nada que ocurre del todo en otra parte del país. Si sí hiciéramos una generalización en cuanto al tema del agua de lluvia, siento que lo que se podría decir en cuanto a fundamentalmente el fracaso o el fallo en la gestión del agua ha sido, yo siento, una falta de atención a la parte de la ecuación que viene en la recarga de las fuentes, ¿no? Todo el agua dulce que tenemos es agua de lluvia, y vale la pena empezar por decir eso. Toda el agua de los acuíferos, de los ríos, de los lagos, de las presas, de los nevados en las montañas, de los glaciares, todo el agua dulce es inicialmente agua de lluvia. Entonces, en realidad es la gestión del agua dulce y la gestión del agua de lluvia es un poco lo mismo. El tema, yo siento, es que el manejo de agua en México, y creo que esto aplica a la mayor parte del mundo, ha sido muy enfocada en la extracción y el uso, ¿no? Entonces, perforación de pozos, hacer presas, hacer reservorios de agua, bombeo de esa agua, entubamiento de esa agua y la entrega de esa agua a las personas, sin una atención suficiente a toda la parte del manejo de la recarga de esas fuentes, ¿no? Entonces, por decir algo, estoy aquí en este momento cerquita de la presa de Valle de Bravo, ¿no? Ahorita muy sonada la presa. Pues la presa de Valle Bravo es un reservorio de agua, se llena con agua de lluvia, llueve en toda esta zona, en esta cuenca, brota en manantiales, llena este reservorio y esa agua pues se lleva a la Ciudad de México como parte del sistema Cutzamala. Está la presa, están las bombas, los tubos, toda la infraestructura para almacenar esta agua y llevarla a la ciudad, pero ha habido muy poco trabajo alrededor del lago de la protección y cuidado de los bosques, que en realidad son los que captan esta agua. Entonces tienes deforestación, tienes ranchos y propiedades privadas que de repente agarran manantiales que estaban antes contribuyendo al lago y los desvían para hacer lagos privados adentro de sus propiedades. O sea, como que todo el manejo ecológico alrededor de la presa está muy descuidado. Digamos, hay muchas razones por las cuales se está quedando sin agua la presa del Cutzamala, no solo se debe a estas cosas, o sea, tiene que ver con la sequía y la falta de lluvia, pero digamos, es una presa que también se está salvando, y lo puedes ver cuando cae un aguacero, ves los ríos de agua corriendo por las calles de Valle Bravo y los ves café de tierra. Todo esto tiene que ver con la falta de trabajos de protección a los bosques, de retención de sedimentos, ¿no? de un trabajo ecológico en torno a la presa para garantizar que se esté protegiendo pues, el bosque que en realidad llena a la cuenca. En el caso adentro de la Ciudad de México, pues es lo mismo. Tenemos todos los pozos que están extrayendo agua del acuífero, plantas de tratamiento, bombas, toda la infraestructura de suministro de agua, pero el bosque, especialmente en el sur y poniente de la Ciudad de México, el bosque de agua, que es el que capta e infiltra el agua, que recarga los acuíferos,
pues está llena de talamontes, ha habido muchísima urbanización y deforestación, tanto por urbanización como por usos agrícolas, como por tala, como por mil cosas. Entonces no hay una defensa y protección del bosque que recargue el acuífero que vaya en paralelo a la extracción. Creo que eso es básicamente el problema, ¿no? Mucha infraestructura y atención para extraer el agua, poca atención y cuidado a preservar, regenerar, mantener y mejorar los ecosistemas que en realidad la captan. Y ya, digamos, en un contexto urbano, también está toda la inversión en infraestructura para hacer que la precipitación o la lluvia que cae en la ciudad, alejarla lo más rápido posible de la ciudad, ¿no? En vez de lograr infiltrarla en ella, pues. Y tú en otros pasos también has hablado, pues, de cómo es posible que la lluvia acabe en el drenaje, o sea, mezclada con las aguas residuales. Eso también ha sido, pues, parte de este paradigma, como el agua que cae, alejarla lo más rápido posible. Correcto, ¿no? Y eso es especialmente evidente en el caso de la Ciudad de México y el Valle de México en general. Pero es parte de lo mismo que digo, o sea, es la falta de cuidado a la recarga, ¿no? O sea, esta agua de lluvia que cae, no hay mucha atención a cómo esa agua de lluvia se regresa al acuífero. Hay mucho énfasis e infraestructura a cómo sacar agua del acuífero y mandarla a las casas, pero no a cómo regresarla. Entonces, lo que tú mencionas, ¿no? De que la lluvia cae y en vez de infiltrar al acuífero, entra un drenaje, se mezcla con aguas negras, se saca, en el caso de la Ciudad de México, se saca de la cuenca, se manda al río Tula, termina en el Golfo de México, pues es parte de esto, ¿no? O sea, el agua de lluvia que está cayendo no se está trabajando para regresarla a las fuentes, para recargar las fuentes, se está sacando el agua. El caso de Valle de México es especial y particular porque realmente tiene un enfoque mucho más agresivo de lo que tienen otros lugares en sacar lo más rápidamente posible el agua, porque es parte de todo el manejo de una ciudad que está construida en un lago. Entonces, como el lugar tiene vocación de lago, es una cuenca cerrada que quiere ser lago y por lo tanto se quiere inundar constantemente, pues la necesidad de sacar el agua de lluvia rápidamente es más apremiante en la Ciudad de México. Pero todas las ciudades de México tienen más o menos el mismo. Todos tenemos drenajes combinados donde la lluvia que cae entra al mismo drenaje que lleva todas las aguas negras y lo sacas de la ciudad en vez de tratar de infiltrarla y retenerla en el suelo y en los acuíferos. Y además de desperdiciarla o de no aprovecharla para que la recarga, también te complejiza la operación de la planta de aguas residuales, porque tienes que atender estos picos de cambios en el caudal generados por la lluvia. Ahora, ¿qué este modelo y este paradigma y esta forma de operar, o sea, cómo afecta a las personas y a las ciudades, pues, y a las comunidades? O sea, ¿qué afectaciones tiene esto, pues? ¿O qué desigualdad han visto ustedes, ¿no? O sea, ustedes empezaron a trabajar, pues, también en barrios en la Ciudad de México que no tenían la misma disponibilidad de agua que otros. Entonces, ¿cómo qué afectaciones en el día a día de las personas, en los ecosistemas, alcanzas a ver que están vinculadas con este paradigma? Digamos, en términos como más generales, el hecho de que te enfoques en extraer agua sin enfocarte en recargar las fuentes resulta en la degradación y reducción de esas fuentes. Lógicamente, ¿no? O sea, si estás saque y saque y saque agua del acuífero y no estás haciendo esfuerzos para procurar su recarga, pues lo que tienes es un acuífero que está en decadencia, que tiene cada vez menos agua, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en el Valle de México. Y eso, pues, termina afectando a la población, pues, porque empiezas a tener menos disponibilidad de agua. Así de sencillo, ¿no? Empieza a secar el acuífero, pues nuestra agua viene del acuífero. Se seca el acuífero, no tenemos agua. Ahora, a esto se le suma el hecho de que el tema del acceso al agua y el abasto de agua, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, es sumamente desigual, ¿no? O sea, tú tienes una realidad hídrica que no es una realidad hídrica, es súper diversa. Tienes lugares adentro de la Ciudad de México que tienen consumos de agua per cápita altísimos, ¿no? Tienes colonias, ciertas partes de la Ciudad de México donde la gente tiene una abundancia de agua, donde tiene muy alta calidad de agua. Tienes otras zonas de la Ciudad de México donde la gente tiene mínimos de agua o tiene agua de muy baja calidad. Es muy desigual y es desigual de forma espacial, ¿no? Hay zonas de la ciudad que están mejor abastecidas y zonas que están peor abastecidas. En general, suele ser que
las zonas que tienen peor abasto de agua suelen ser zonas también más pobres, ¿no? Son zonas de menores recursos. No es 100% así, no todos los barrios populares o pobres tienen mal servicio de agua, pero la mayoría de las zonas que tienen mal servicio de agua son zonas de bajos recursos, ¿no? Hay un vínculo muy claro en eso, pues, o sea, de los recursos económicos, la representatividad económica y política que tienes con el servicio que recibes. Por supuesto, ¿no? Aunque yo creo que es más geográfico el problema en el caso del Valle de México, pero en general, si lo ves a nivel de país, por supuesto, ¿no? La gente que tiene escasos recursos es mucho más probable que tengan problemas de agua. En parte porque pues, la gente que tiene dinero, pues tiene más manera de resolver, presionar, influir, etcétera. Y entonces pues, suelen recibir un mejor acceso a agua. En parte también yo creo que las zonas que son privilegiadas en agua pues son zonas más valiosas de alguna manera y atraen o se vuelven más caras y por lo tanto la gente que puede acceder a ellas es gente de más recursos, pero mucho es geográfico, ¿no? En el caso del Valle de México, pues, y en cualquier lugar en general, por ejemplo, pues zonas altas suelen ser más difíciles de abastecer. Obviamente, ¿no? El agua corre cuesta abajo, ¿no? El agua es sujeta a la gravedad igual que todo. Subir agua es mucho más difícil que bajar agua. Entonces las zonas cerriles alrededor de una ciudad tienden a tener más problemas de agua, ¿no? Independientemente de si es una zona rica o pobre, si estás arriba del cerro es más complicado el tema del abasto de agua. Entonces tú te vas a cualquier lugar, te vas a Xochimilco, por agarrar un microcosmo adentro de la Ciudad de México, y la zona baja de Xochimilco tiene problemas de agua, tiene muchos problemas de agua, pero te vas a las zonas cerriles y tienen mucho más graves problemas de agua, ¿no? Igual Tlalpan, el centro de Tlalpan tiene problemas de agua, pero el Ajusco tiene más problemas de agua, ¿no? Porque pues, el agua la tienes que subir en general, ¿no? Entonces hay un tema espacial y geográfico y hay un tema de clase social. Ahora, lo que está pasando ahorita es, pues está habiendo en general más y más como deterioro en el abasto de agua en muchas partes del país. Estamos en una crisis de agua bastante generalizada y pues los lugares que de por sí tenían problemas de abasto de agua, en muchos casos, pues empeora más la situación, ¿no? Además, si tú tienes una reducción de algún porcentaje de tu abasto de agua, si tú tienes 30% reducción del caudal de agua, si tú estabas recibiendo de por sí muy poquita agua, pues esa reducción pues es más grave a que si tenías un abasto más abundante y se te reduce un poco, ¿no? Entonces, Claro. creo que son muchas cosas que pasan a la vez. Pues, en esta crisis de escasez producida, hay factores como definitivamente el crecimiento de la población, pues pone más presión sobre los recursos hídricos. El cambio climático también hace mucho más difícil, o sea, los cambios de patrones de lluvias, los periodos de sequía más amplios, pues también ponen más presión en el sistema, pero de cierta forma, en lo negativo que hemos platicado ahorita, está también un poco como un camino, una alternativa, ¿no? Que es si pues no vamos a cambiar la población que tenemos, o sea, no hay una propuesta real de hacer ese cambio. Entonces, y el cambio climático, aunque tenemos que trabajar para reducirlo y para adaptarnos, pues también es algo que es muy difícil lograr un cambio significativo. Pero parece entonces que en el problema de cómo hemos gestionado el agua también está ahí la solución, porque si logramos hacer un cambio de paradigma, aprovechar esa agua, infiltrarla, aprovecharla de manera directa o infiltrarla, pues podríamos, o sea, el efecto podría ser significativo para salir de esta escasez producida. Y entonces, con esto en mente, o sea, como pasando un poco más de la problemática hacia qué has visto tú como soluciones. Y antes de que nos escribas directamente esas soluciones, me gustaría que nos platicaras cómo llegaste a trabajar con agua de lluvia. O sea, ¿qué fue lo que te motivó y qué es lo que te ha mantenido pues, en una etapa tan importante de tu vida, por lo menos 15 años, entiendo, trabajando en un tema como este? 15 años. El interés fue... Yo empecé con un interés en desarrollo sostenible, más en general. Me interesaba una intersección de temas. Me interesaba el desarrollo sostenible y ecológico. Me interesaba la urbanización y el desarrollo urbano específicamente enfocado en zonas de más escasos recursos. Me interesaba mucho cómo mejorar condiciones urbanas y de vivienda y del hábitat en general en zonas marginadas. Y me interesaba la Ciudad de México por hecho de ser de acá. Entonces,
el interés en temas ecológicos, temas sociales y la Ciudad de México me llevó al tema del agua, pues porque en realidad el tema del agua, o sea, es imposible que no llegues un poco al tema del agua si estás explorando esa intersección de temas. Hice un trabajo junto con Renata Fenton, que es otra cofundadora de Isla Urbana. Hicimos un trabajo muy bonito hace años de trabajo de campo, entrevistando a personas, especialmente en la periferia sur de la Ciudad de México, en colonias que fueron de origen de autoconstrucción. Hicimos muchas entrevistas muy interesantes sobre cómo se habían construido las colonias, y esas entrevistas arrojaron el tema del agua. O sea, empezamos a notar que la gente hablaba siempre del problema del agua. Era como el tema más recurrente que surgía. La gente hablaba del tema del agua, y la gente hablaba además de que estaban observando decadencia en sus servicios de agua en muchos casos. O sea, decían que conforme había crecido la colonia o la zona, les llegaba agua con menos frecuencia. Entonces empezamos hace 15 años ya estaban viviendo cómo iba avanzando esta escasez producida, pues. Sí, o sea, varias de las entrevistas que hicimos, la gente nos decía cosas como, pues, o sea, en un inicio no había servicio de agua en esas colonias y era una monserga. La gente tenía que acarrear el agua, o habían tomas comunitarias y tenías que caminar con tus botes y traer agua a tu casa. En algún momento empezaron a haber pipas y cosas por el estilo. En algún momento ya llegó el agua entubada a todas las casas, y pon tú que en un inicio les caía el agua 3 días por semana, por decir algo así, y cuando nosotros los entrevistamos nos decían, no, pues ahora nos está cayendo una vez por semana, o en algunos casos una vez cada 2 semanas. Varias familias nos dijeron cosas así, y eso nos pareció pues digno de investigar un poquito más, ¿no? Entonces empezamos por ahí, y luego ya empezamos a investigar y a conocer un poco más la historia hídrica del Valle de México, que es una historia insólita, es increíble. O sea, es una ciudad que se construyó inicialmente en un lago y que hoy día está en la lista de las 10 ciudades con más posibilidad de quedarse sin agua en el mundo, ¿no? Entonces es una historia de manufactura de escasez en el seno de la abundancia. Entonces es una historia muy interesante, y eso nos interesó mucho, y fundamentalmente llegamos a la conclusión de que el problema en el Valle de México es que hay lluvia, hay agua, o sea, hay mucha precipitación, pero pues esa agua, como dijimos antes, corre por el asfalto, entra al drenaje y se saca del valle para evitar inundarnos, y entonces no recarga el suelo. Entonces nos está cayendo agua, pero esa agua no se está usando acá, se está expulsando de la cuenca, y por mientras nos estamos acabando el agua del subsuelo. Entonces, si el problema es que la lluvia no la estamos aprovechando y nos estamos quedando sin agua a la vez, pues la idea de cosechar agua de lluvia se volvió, a nuestro parecer, casi obvia, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos? O sea, ¿dónde empezaron a proponer la captación de agua de lluvia? ¿Y cómo hubo ese cambio de estar haciendo un estudio, de lograr tratar de entender algo, a buscar transformar la realidad de las personas? Primero, cuando empezamos a llegar a la conclusión de que era evidente, o sea, cuando empezamos a decir, oye, pero pues si está cayendo agua del cielo y todas estas colonias no tienen agua, y por mientras la Ciudad de México está aproximándose a una crisis cada vez más profunda, deberíamos de estar captando agua de lluvia. O sea, lo primero fue un poquito como llegar a la conclusión de que realmente tenía sentido de fondo captar agua de lluvia. Y la verdad es que lo pensamos mucho, y entre más lo pensamos, más decíamos, pues claro que tiene sentido, ¿no? O sea, no que esto va a resolver todo el problema de agua de la Ciudad de México, pero si tú tienes una serie de colonias que viven crónicamente con problemas de escasez de agua y les está cayendo un montón de agua encima, pues tendría que adoptarse la captación de agua de lluvia. Y pensábamos mucho en ese lenguaje de la adopción. O sea, nosotros llegamos a la conclusión de que la Ciudad de México debería de adoptar la captación de agua de lluvia como parte de su tejido urbano, ¿no? Hablábamos de que deberíamos de ser una ciudad donde captar agua de lluvia en una casa sea tan normal como tener una lavadora o un boiler, ¿no? Que se vuelva parte de la infraestructura a nivel vivienda de la ciudad. Y empezamos a pensar cómo podría ocurrir eso, o sea, cómo se podría detonar ese proceso de adopción. Y nos era claro que tendría que ver con, tendría que haber participación del gobierno, tendría que haber alguna manera de ver cómo se financia ese trabajo, y teníamos la idea de que tenía sentido empezar en las zonas, en las colonias que ya tuvieran problemas de agua, los más graves problemas de agua. O sea, empieza donde hay una necesidad inmediata, empieza a establecer ahí la práctica de captar agua de lluvia,
y si se logra que esa práctica de captar agua de lluvia se integre un poco, se adopte o se apropie, sea apropiada esa por la población, entonces incluso tal vez de forma orgánica, conforme empeore la crisis de agua, pues esa práctica se podría empezar a reproducir y a replicar, tal vez incluso ya solita en algún momento. Entonces empezamos a pensar en cómo se podría, nosotros usamos mucho la palabra catalizar, o sea, o detonar, qué podrías hacer para tratar de, ¡ping!, como dar ese impulso o golpe inicial que iniciara el proceso de adopción de la captación de agua de lluvia. Y como no sabíamos exactamente cómo sería, porque uno pues nunca puede saber antes de tiempo cómo son las cosas, llegamos un poco a la conclusión de que, bueno, de entrada tenemos que aprender cómo se capta agua de lluvia a nivel vivienda y tenemos que desarrollar la tecnología de cómo se hace esto bien y tenemos que empezar a demostrar que funciona. Bueno, tenemos primero que nosotros ver si de veras funciona, ¿no? Entonces, entre más lo pensábamos, más convencidos estábamos. En este momento, Renata Fenton y yo, ¿no? Hablando mucho de este tema. ¿Cómo podría detonarse este proceso? Llegamos a la conclusión de que tenía sentido, pero pues ver es creer, ¿no? Entonces, hablamos... Lo pusieron en práctica directamente. O sea, teníamos que ponerlo en práctica para ver si en realidad lo que estábamos hablando se traducía a la práctica, porque hasta ahorita, pues en efecto, como dices, estábamos teorizando, estábamos investigando, estábamos pensando, estábamos ideando. Entonces hablamos con una de las familias que habíamos entrevistado durante este proceso inicial de trabajo, una familia que tenía muchos problemas de abasto de agua, y la matriarca, digamos, la señora de la familia se llama Clara Gaitán. Nos acercamos con ella y le propusimos poner un sistema de captación piloto en su casa para ver si funcionaba. Ella estuvo muy de acuerdo, instalamos un sistema de captación muy piloto, ¿no? Digamos, muy prototipo, muy alfa, o sea, primer versión de un prototipo, instalamos el sistema en su casa y la verdad es que fue muy exitoso, fue un sistema muy, muy exitoso. Pusimos una cisterna de como 8,000 litros, 8,500 litros en su casa. Ella tenía una losa recién colada en muy buen estado de como 70 metros cuadrados, la conectamos, ingeniamos ahí un filtro muy sencillo, lo conectamos y la cisterna se llenó y se llenó casi de inmediato y desbordaba la cisterna y todavía no habíamos empezado a hacer análisis de calidad de agua, pero a vista, pues el agua era transparente, cristalina, se veía bien el agua. Y fue casi inmediato, instalamos el sistema empezando temporada de lluvias y fue una cosa inmediata casi. Conectamos y de repente, pum, había un tanque lleno de agua desbordando. Y esa fue como la confirmación de que esto sí funcionaba en la práctica. Y entonces ahí fue como la decisión un poco de sí entrarle con todo. Fue el momento de decidir fundar lo que se convirtió en el proyecto Isla Urbana. ¿Por qué tener que fundarlo y no escribir un artículo, una tesis y dejar que pues alguna de las instituciones o empresas o organizaciones que ya existían lo tomaran? ¿Por qué sintieron esa necesidad o esa intención de hacerlo ustedes directamente? Pues estamos hablando de una ciudad de más de 20 millones de personas que han estado viviendo esa problemática y que también seguramente han visto cómo pues el agua de lluvia podrías llegar a utilizarla, ¿no? Pues mira, las cosas alguien las tiene que hacer, ¿no? O sea, una idea, por más obvia que sea, en algún momento alguien tiene que agarrarla y decir, yo me voy a dedicar a tratar de aterrizar o realizar esta idea, ¿no? No pasa solo, alguien lo tiene que agarrar. Y eso sí lo teníamos, yo creo, conscientes. Y pues yo creo que teníamos, yo por lo menos hablando por mí mismo, pues yo tenía el deseo de hacer algo que sirviera de algo para el tema ambiental, ¿no? Yo era pero era en ese entonces muy joven y era un ferviente activista ambientalista, apasionadísimo por el tema del medio ambiente y yo quería contribuir con algo. Y quería contribuir con algo en mi ciudad. Entonces, pues cuando dije, oye, aquí está esta ciudad llena de techos y además está llena de cisternas y está lloviendo y la gente se está quedando sin agua, es casi cuestión nada más de conectar a los puntos, ¿no? Es decir, cómo conectamos todas estas azoteas con todas estas cisternas, cómo conectamos esta lluvia con los tanques en vez de con el drenaje. Me parecía todo como, pues aquí nada más hay que ver cómo conectar los puntos y lo vi como algo que dije, aquí creo que hay algo que se puede lograr, ¿no? Y pues yo quería lograr algo, ¿no? Yo quería hacer una contribución al tema social ambiental en México que sí fuese algo
quería hacer algo que fuese una contribución real, ¿no? a mi ciudad. Y entonces, pues, viendo esa oportunidad, pues, ¿por qué dejar? O sea, podemos nada más escribir un artículo y dejarlo y a ver si tal vez alguien lo agarra o no. Pero pues yo quería una misión. Yo creo que Renata también queríamos hacer algo. Y entonces, pues decidimos tratar de realizarlo nosotros. Yo en un inicio pensaba que el proceso de detonar esa adopción de la captación de agua de lluvia iba a ser más rápido. Yo pensaba que iba a ser como, sí, 3 años, 2, 3, tal vez 4 años de darle duro, de meterle todas las ganas y ya con eso la cosa arranca, agarra, se sigue sola y yo ya ahí veré qué hago con mi vida. Pero en realidad tomó más como 10 años, ¿no? Pero... Bueno, y sí, sigue construyéndose eso, ¿no? O sea, no es una chamba ya terminada, pues. Y algo que me parece muy interesante de Isla Urbana es, o sea, tuvieron como un enfoque técnico muy claro en el diseño del tlaloque, o sea, como en ese separador de primeras aguas, que es fundamental en la captación de lluvia para lograr, pues, que el agua que almacena sea de mejor calidad, pero siempre estuvo en ustedes, y ahora lo entiendo un poco más también como con esta primera parte que me compartes, el poder como difundirlo, ¿no? O sea, como que sea algo, o sea, Isla Urbana no es, o sea, no es una organización o empresa social que solamente se enfoque en manufacturar y implementar. O sea, también le han apostado mucho como a la incidencia en las personas y cómo se crea un nuevo imaginario, una nueva cultura del agua de lluvia, verla de manera distinta. ¿Eso de dónde surgió? O sea, ¿cómo se dieron cuenta que no era nada más la parte técnica, sino también era como en incidir en las personas y pues, de cierta forma construir un nuevo paradigma? No lo hacen nada más técnicamente. Yo creo que tiene todo que ver como con claridad de los objetivos, ¿no? Nuestro objetivo era que la gente capte agua de lluvia. Y no es lo mismo instalar sistemas de captación de lluvia y que la gente capte agua de lluvia, porque puedes poner sistemas de captación de agua de lluvia y que queden abandonados, ¿no? Cosa que ha ocurrido muchísimo. Y puedes además tener a alguien que empieza a captar agua de lluvia porque solita aprende, entiende y se ingenia su propio sistema de captación de agua de lluvia. Entonces, la claridad de que el objetivo es que la gente capte agua de lluvia, ese es el objetivo. El sistema de captación es una herramienta que atiende a ese fin, pero no es en sí el fin. Y eso sí lo teníamos desde el inicio muy claro. O sea, queremos poner sistemas de captación para que la gente capte agua de lluvia. Ahora, cuando empezamos a instalar, que todavía estamos además prototipando sistemas, todavía no teníamos clara la tecnología, estamos tratando de entender cómo hacer una propuesta tecnológica para la captación de agua de lluvia que fuese replicable y escalable. En un inicio estábamos haciendo como sistemas muy artesanalmente, uno por uno, y luego por ahí del 2010, 2011, tuvimos nuestra primera colaboración con gobierno, que fue con la alcaldía de Tlalpan, lo que entonces es la delegación de Tlalpan. Me parece que bajo Higinio, no me acuerdo cómo se llama, era el delegado en esa época, pero nos contrataron para hacer una implementación de como 300, 400 sistemas de captación de agua de lluvia en Tlalpan. Y esa fue nuestra primera implementación a escala. Y pusimos estos 300, 400 sistemas de captación de agua de lluvia. Y cuando regresamos a darles seguimiento, vimos que yo creo que 60% de esos sistemas estaban abandonados, no estaban siendo utilizados, habían sido desconectados, estaban arrumbados. Y entonces dijimos, pues, ¿de qué sirve esto si la gente no lo usa, ¿no? O sea, no podemos estar orgullosos de haber instalado 300 sistemas de captación de agua de lluvia si 180 de esos sistemas están desconectados un año después. Entonces, ahí nos abocamos mucho a tratar de entender ¿por qué? ¿No? ¿Por qué fueron abandonados estos sistemas? ¿Qué es lo qué factores contribuyen al abandono? O conversamente, ¿qué factores contribuyen a la adopción de la captación de agua de lluvia? Y regresamos a un punto que es súper central en todo este tema y toca lo que decías tú, que es que el tema es con la gente. O sea, si tu objetivo es que la gente capte agua de lluvia, tu trabajo tiene que ser con la gente, ¿no? Captas agua de lluvia, no. O sea, el objetivo no es instalar sistemas de captación de agua de lluvia, es que la gente tenga agua, ¿no? Que la gente tenga agua y que tenga una agencia, una autogestión en el manejo del agua, que capte su agua. Y entonces, tener un sistema de captación de agua de lluvia no es suficiente. La gente lo tiene que querer usar, lo tiene que saber usar. Tiene que haber una
una motivación y una parte funcionando a nivel humano para que todo esto funcione. Entonces se volvió evidente muy temprano que el sistema de captación en sí es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Es una herramienta. Y una herramienta, como cualquier herramienta, no sirve de nada si la gente no la sabe usar o no la quiere usar. Entonces, de inmediato fue un tema de, ok, entonces, ¿cómo diseñas implementaciones de captación de agua de lluvia o cómo diseñas procesos con comunidades que resulten en que la gente capte agua de lluvia, ¿no? Con sistemas que se les instala o lo que sea. Y desde entonces nuestro trabajo ha sido enfocado en eso, en lograr el resultado de que la gente capte agua de lluvia. Y se ha visto a través de muchísimos proyectos y programas realizados por Isla Urbana y realizados por otras organizaciones, donde puedes ver que hace toda la diferencia del mundo, porque tú puedes tener 2 programas de captación que están usando esencialmente el mismo tipo de sistema de captación y que uno tenga 60-70% de abandono y que otro tenga 3% de abandono, ¿no? Y lo que cambió fue cómo implementaste, cuáles fueron tus metodologías de implementación, ¿no? Porque esto es un trabajo de co-construcción con la comunidad, ¿no? Y si la gente no le interesa o no sabe usarlo, pues de nada sirve instalar el sistema. Sí, en el capítulo anterior platicábamos con Maylí Sepúlveda sobre la corrupción en la infraestructura de agua y saneamiento, y uno de los retos de los que hablábamos es que a través de la tecnología y la infraestructura pues puedes lograr cosas que de otra forma son imposibles, pero eso como que nos ha hecho poner demasiada atención en la infraestructura y en la tecnología, al punto en el que los programas públicos ahí es donde se enfocan. Y hemos perdido, en el modelo actual de cómo gestionamos el agua, hemos perdido el énfasis de que para que la infraestructura brinde un beneficio, se requiere esa interacción de las personas y esa operación y ese mantenimiento y esa apropiación. Y lo podemos ver pues desde lo que estás mencionando en la captación de lluvia en el hogar hasta los sistemas de agua entubada en las comunidades, en las ciudades o también las plantas de tratamiento, ¿no? Y ha costado mucho trabajo, ¿no? Que las instituciones públicas asuman esto. Pues yo quiero contar un poco sobre después de esta experiencia que nos comentas, más o menos yo creo que hace unos 6 años, en paralelo Isla Urbana y Cántaro Azul, en geografías diferentes, estuvimos buscando cómo aumentar el impacto de nuestro trabajo a través de incidir en políticas públicas. Y en Cántaro Azul creamos este programa de agua segura en escuela en respuesta a un programa, el Programa Nacional de Bebederos, que se implementó a través del INIFED, que buscaba en un inicio instalar bebederos en 40,000 escuelas del país, pero que justo venía con esta dinámica de vamos a instalar esta tecnología que es la que va a generar ese cambio, que va a ser una caja negra dentro de una escuela, y que también estaba mal diseñado en el sentido en el que excluía a las escuelas que no tenían agua entubada del programa. Y lo que podría tener sentido en una oficina central de decir, bueno, pues si no, ¿cómo vas a instalar el bebedero? Pero al final estaba profundizando la brecha de desigualdad con las escuelas de mayor marginación. Entonces creamos este programa con la idea de decir, no, pues con la captación de lluvia puedes abastecerte de agua, pero no nada más instales un bebedero con una caja negra, sino genera tecnología que puedan las personas entender cómo funciona, interactuar con ella y asumir esa responsabilidad del día a día de operarla. Y fue, aunque logramos como que hiciera sentido para el equipo directivo del programa de bebederos sobre esta propuesta, y al principio nos planteamos, esto debe haber sido 2016, más o menos 2015, 2016, nos planteamos metas de hacer un primer proyecto piloto de 300 escuelas y después poder que ya salieran estas licitaciones grandes de miles de escuelas también para las escuelas rurales. Pues en realidad siempre estuvieron postergando esto, ¿no? Y al final solamente acabamos operando un proyecto piloto de 14 escuelas en Chiapas, Tabasco y Veracruz. Nos quedamos con una sensación, pues, o sea, por un lado logramos que el INIFED reconociera que la captación de lluvia era una fuente de abastecimiento, pero vimos cómo se ejercieron miles de millones de pesos sin llegar a las escuelas de mayor marginación, y al equipo del INIFED respondía más a las condiciones del contrato, sabiendo que muchas veces
no se iba a lograr una transformación, que los bebederos que se iban a instalar, o sea, no había un centavo invertido para, para entregar información a la población educativa, y crear por lo menos un taller básico de cómo ahora con el bebedero iban a poder consumir agua segura. Y en muchísimos de los planteles, pues los bebederos, las niñas y los niños no los usaban porque no tenían confianza en esa agua. Entonces, como que se enfocaban mucho en el ejercicio del contrato para que no les observaran, no les fiscalizaran, pero no importaban los resultados que habían. Y pasaron cosas muy gruesas, ¿no? También se invirtió mucho en hacer análisis de calidad de agua, se encontró arsénico, flúor en cientos de municipios, o sea, miles de escuelas, y nunca se les entregó esa información. Entonces, como quedamos con una insatisfacción muy grande de cómo las políticas públicas se resisten a darse cuenta de que esta inversión solamente en infraestructura no te da esos resultados. El INIFED en ese momento hizo algo que fue interesante, que además de contratar la puesta en marcha del bebedero, tenía un periodo, un contrato de 2 años para realizar el mantenimiento básico de los bebederos. Y sí vimos que eso fue muy positivo porque hizo que las empresas que participaron en las licitaciones pues instalaran bebederos que eran más fáciles y más económicos de dar mantenimiento. Muchas otras veces esas instalaciones son imposibles de operar y se quedan sin ningún tipo de resultado, ¿no? Pero como que nunca estuvo planeado el que cuando terminen esos 2 años, cómo transfieres la responsabilidad a la escuela para la sostenibilidad. Y lo que te comentaba, ¿no? Cómo logras esa apropiación que ustedes vieron y tuvieron una experiencia muy clara cuando empezaron a trabajar en Tlalpan y les hizo cambiar en gran medida el trabajo que hacen. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo fue evolucionando esa experiencia de empezar a trabajar con Tlalpan al lograr impulsar con la SEDEMA, pues una de las políticas públicas más importantes de captación de agua de lluvia en México y tal vez del mundo? Pues es una experiencia muy tropezada por cosas parecidas a lo que dices, ¿no? O sea, hay los programas. México tiene muchas cosas disfuncionales, como todos sabemos, ¿no? Las políticas públicas en México, bueno, la gobernanza en México en general es complicada y hay muchos proyectos mal hechos. Yo me acuerdo mucho de una conversación que tuve con un funcionario público justamente en Tlalpan hace varios años, que estábamos hablando de diseñar un programa de captación de agua de lluvia y estábamos justo hablando de estos temas, ¿no? De cómo integras en un proyecto todas estas partes del trabajo social y de los procesos, ¿no? Hablo de los procesos en general. Cuando entramos a esa conversación dijo algo que a mí me pareció muy interesante. Dijo, es que no podemos incluir nada cualitativo porque lo cualitativo es subjetivo. Eso dice mucho sobre la disfunción en México, porque eso es absurdo. O sea, no es cierto que lo cualitativo es subjetivo, ¿no? O sea, hay cosas que son de calidad y hay cosas que no son de calidad y eso no es una cuestión de opinión, ¿no? Que un BMW es mejor que uno de estos carritos chinos, estos con las rueditas, no es cuestión de opinión. O sea, lo cualitativo sí existe, sí es real, sí hay cosas de más calidad y cosas de menos calidad. La educación que tú puedes recibir en una universidad de primer nivel versus una universidad patito de pago por diploma no es subjetiva a esa diferencia, es cualitativa, pero no es subjetiva, o sea, es real la diferencia. Pero no hay la capacidad de integrar eso muy bien en las políticas públicas. Entonces, tú puedes tener una propuesta de captación de agua de lluvia, por un lado, que tiene todo un programa que considera realmente cuidadosamente los procesos sociales, la capacitación, la formación, la transferencia, la formación de identidad, de cultura, etc. Y puedes tener uno que nada más va casi sobrevolar en un helicóptero aventando tinacos y seguirse de corrido. Y para el ente de gobierno en muchos casos es igual, es lo mismo, porque la diferencia es cualitativa y por lo tanto es subjetiva y por lo tanto no se puede tomar en cuenta. Esto es un problema muy grave en México. O sea, hay muchas cosas hechas, muy pinches, o sea, hay muchas cosas hechas con muy mala calidad desde la política pública que tienen que ver con que no hay la capacidad de reconocer y decir, no, esto es de mala calidad, esto es de buena calidad.
aunque las especificaciones técnicas sean esencialmente lo mismo, ¿no? Aunque los dos tanques sean de 5,000 litros, pero este es un tanque con tal cual, etcétera, características que lo hacen de más alta calidad que este otro. Eso no se toma mucho en cuenta. Y ya cuando entras a cosas como sociales, olvídalo, ¿no? Y eso ha sido un tema muy, muy grande. O sea, nosotros hemos tenido proyectos muy exitosos con gobierno que han logrado integrar procesos muy exitosos sociales y que han resultado en muy altos niveles de adopción, ¿no? Y otros donde no se logra integrar y resultan en peores niveles de adopción, ¿no? Hemos tenido muchas experiencias colaborando con gobierno en la implementación de programas, ¿no? Muchas, en muchos niveles, a nivel delegación, a nivel municipio, a nivel ciudad, a nivel estado. La diferencia en resultados es muy marcada según si el programa toma en cuenta todas estas cosas cualitativas o no, ¿no? Entonces, pues el punto es, al final tiene mucho que ver como con si hay la voluntad política de armar un programa que tenga la manera de tomar en cuenta lo cualitativo, pero es difícil porque los mismos procesos, los procesos de licitación, los procesos de diseño de política pública en México no lo toman mucho en cuenta, ¿no? Y esto se aprovecha mucho para hacer implementaciones de muy baja calidad, porque pues, si tú tienes un presupuesto de 20,000 pesos por sistema de captación, por decir algo que vas a implementar, pues te alcanza para hacerlo súper bien, con una muy pequeña margen de ganancia, o te alcanza para hacerlo muy mal y hacerte rico, ¿no? Y el gobierno no va a favorecer al quien lo va a hacer con todas las ganas de hacerlo bien, con una modesta ganancia, sobre alguien que lo va a hacer realmente con los pies y ganar mucho dinero, especialmente cuando además entra la posibilidad de que ese dinero pues se esté repartiendo, ¿no? Porque también pues, sabemos que hay mucha corrupción en muchos casos. Entonces, es un tema complicado. Hay un punto clave que estás haciendo alusión ahorita es, o sea, ese como principio de eficiencia se aplica normalmente a, o sea, cuánto estás invirtiendo por persona o por hogar pensando en el momento en el que se instala esa infraestructura, pero casi no se hacen ejercicios de evaluación en donde tomes en cuenta 6 meses después o un año después realmente quién lo está aprovechando. Entonces, si tú hace rato decías, un proyecto mal diseñado, de un programa público mal diseñado, puede acabar con una tasa de abandono de 50%, ¿no? Y uno bien diseñado es mínimo, es de menos del 5%. La eficiencia ahí de la inversión es enorme, es como en un proyecto estás pagando el doble por lograr un sistema funcionando. Y muchas veces eso te podría dar el margen de cubrir los gastos que tienden a ser mínimos, de poder hacer un buen trabajo social, ¿no? O sea, en la experiencia de ustedes, ese trabajo social, ¿como cuánto cuesta, pues, del total del proyecto? Y por otro lado también mencionabas como algo que es fundamental es la voluntad política. Y yo te quisiera preguntar, o sea, como cuando has encontrado buena voluntad política, después en el momento de operación, también han emergido otras barreras, por ejemplo, por la ley de obra pública o por algunas otras cosas que no han permitido esa voluntad política, eso que habilitó la voluntad política no lo han permitido operar. O sea, sí puede pasar eso, porque además tú puedes tener una voluntad política de una tomadora de decisión o tomador de decisión de muy alto nivel que quiera hacer las cosas bien, pero que esa voluntad se vaya mermando en algún punto en la escalera de toma de decisiones, ¿no? Eso es algo que pasa. Por ejemplo, las licitaciones públicas en México suelen estar ya medio dirigidas, o sea, ya saben a quién se lo van a dar o no se lo van a dar desde antes. Eso no siempre es el caso, pero suele ser el caso. Cuando la persona de más alto nivel de mando, lo llaman marcar línea, ¿no? O sea, si la persona que está en la posición más alta, ¿no? Adentro de lo que sea esa estructura, ¿no? Si se lanza una licitación en una ciudad, si
él o la alcaldesa, alcalde de la ciudad, marca línea, dice esta licitación es para tal organización o persona o algo así, entonces organizan todo para que se lo lleve esa persona y así funciona, ¿no? Cuando no marcan línea los de arriba, o sea, cuando los de arriba dicen, no, esto es una licitación limpia, aquí yo no voy a meter mano, esto es siguiendo las reglas. Si nada más dicen eso, pero no se meten a realmente darle seguimiento, los siguientes a mando marcan la línea. Entonces ahí su secretario, o sea, pon tú que si es jefe de gobierno, dice, esta licitación es para tal organización o persona. Marca la línea y esa persona se lo va a llevar. Y así va a ser, ¿no? Y cualquier error que tenga se lo van a perdonar y cualquier cosa bien que tenga otro licitante le van a encontrar un pelito en el arroz y lo van a descalificar y va a llevarse la licitación. Si ese jefe de gobierno no marca línea, entonces quien sea que sea el secretario o secretaria a través de cuál se está ejecutando esa, marca la línea. Y dice, va acá, va acá. Si esa persona no marca línea, el director administrativo o el director técnico o lo que sea así, marca la línea. Entonces, a veces ocurre que cuando desde arriba no están marcando línea porque dicen esto debe de ser un proceso limpio, terminas teniendo literalmente un burócrata de cuarto nivel jerárquico decidiendo quién se va a llevar la licitación y no, porque ellos son quienes descalifican o aprueban la carpeta del licitante, ¿no? Entonces, lo he visto muchas veces, enormes licitaciones que se le entregan a una empresa y que es evidente que se lo están dando porque un funcionario que no es de tan alto nivel está decidiendo, no, pues yo se lo quiero dar aquí o no se lo quiero dar acá, y ahí es donde se presta además mucho para incluso mordidas muy pequeñas, ¿no? O sea, a veces son pendejaditas perdón la palabra, son pequeñas cantidades de dinero que son suficientes para llevarse una licitación muy grande o descalificar a alguien de una licitación muy grande. Es algo que lo he visto innumerables veces, ¿no? O sea, tenemos instituciones muy como de papel, o sea, con mucha fragilidad en los procesos, pues, y sigue siendo mucho claro. el incidir en las personas, y puedes perder mucho el criterio, de un criterio más amplio que podías haber logrado en un momento, si no hay ese seguimiento que dices, o sea, si hay esa apertura, esa aspiración a que se lleve a cabo un buen proceso, si no hay este trabajo dedicado de ver cómo sucedió al final, vas a acabar con otro reto ahí en medio. Híjole. Y digo que o sea, posiblemente esto no nos lo imaginábamos, ¿no? O sea, porque teníamos, o sea, cuando empiezas una iniciativa como esta, pues dices, no es nada más instalar, es cambiar la mentalidad de las personas, pero a eso tienes que sumarle también el incidir en cómo funcionan las instituciones y el ir encontrando cuáles son estos retos y haciendo propuestas para modificarlos. O sea, a partir de esos procesos que seguramente han generado también mucha frustración al buscar pues que las cosas funcionen bien, que se apliquen, que generen una transformación real ¿qué propuestas han pensado? O sea, ¿cómo se podrían cambiar la forma en la que se crean estos proyectos para hacer menos sujetas a estas adversidades? La verdad es que es difícil porque aquí son problemas que son muy estructurales, ¿no? O sea, yo he visto casos donde un tomador o tomadora de decisión quiere hacer las cosas bien, pero su propio aparato de gobernanza no lo permite, ¿no? Entonces o sea, todos sabemos que incluso un presidente no tiene poder absoluto, ¿no? O sea, la voluntad y los dictados de un dirigente de alto nivel, pues tienen que pasar por instituciones que realizan, que materializan, que ejecutan esa voluntad, ¿no? Y cuando esa institución no funciona, pues puedes tener toda la buena voluntad del mundo en la cabeza y que los resultados en campo sean muy pobres, ¿no? Entonces, la podredumbre o la disfunción institucional que hay en medio, pues puede hacer que, en algunos casos puede hacer que sea casi irrelevante las intenciones de la persona que está hasta arriba, ¿no? Y eso es algo que es importante ver y reconocer, porque todos tienden a como ver a qué está diciendo el jefe o la jefa o lo que sea,
pero pues en realidad la voluntad del jefe o de la jefa se realiza a través de una institución, ¿no? De instituciones. Por eso es tan importante la construcción de instituciones fuertes, que es una de las cosas que en México son tan frustrantes, la falta de énfasis en la construcción de instituciones que sean más robustas, más fuertes, más blindadas contra la corrupción. Y no sé cómo resolver esto, la verdad. Creo que podría haber mucha más transparencia y eso ayudaría. O sea, los procesos de licitación, por ejemplo, las licitaciones son súper fársicas. O sea, la licitación es un ritual que se hace para brindarle legitimidad a una decisión que en la mayoría de los casos fue tomada, Ya fue ¿no? tomado. ¿Quién va a ganar esta licitación? Este es para ti, este es para él, este es para ella. Ya está decidido eso. La licitación es como una especie de pantomima que vamos a hacer como todo este proceso que va a brindarle un aire de legitimidad a una decisión que fue tomada por adjudicación, ¿no? Y así funciona. O sea, esto es real. Pregúntale a cualquier persona que trabaje en temas de licitaciones con gobierno, ¿no? De vez en cuando habrá alguna licitación donde el gobierno genuinamente lanza una licitación de, oye, estoy buscando comprar engrapadoras para mis oficinas y literalmente nada más van a recibir las propuestas e irse con la mejor propuesta al mejor precio. Pero es muy raro, por esto que digo, de que la manera en la que se implementa una licitación es tal que si el jefe o la jefa no tira la línea de quién quiere que se lo lleve, el segundo en mando tiene todo con qué tomar esa decisión. Y si esa persona no la toma, el tercero en mando tiene cómo tomar esa línea, ¿no? Entonces, si no tienes una institución más transparente, es muy difícil resolver esto, ¿no? O sea, de entrada, si hubiera más transparencia, podrías tener una cosa donde se ven las propuestas y en muchos casos, pues, ves la diferencia cualitativa entre las propuestas y sería por lo menos un poco más difícil que se vayan con una propuesta inferior o una propuesta inferior y más cara, descalificando a una buena por alguna, pues por algo irrelevante, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? O sea, cuando no quieren que te lleves una licitación, encuentran que que faltó un punto y coma en el lado o alguna cosa que es realmente irrelevante a la capacidad de implementación, pero se usa como excusa para descalificar al participante y darle la licitación a quien se lo quieren dar, ¿no? Así funciona en todo México. Entonces, como tal vez como dentro del sistema que ya está, prácticas como la transparencia, yo creo que la simplificación, porque entre más, o sea, los contratos cada vez se hacen más grandes pensando en los abusos que ha habido y tratas de meterle entonces más control, ¿no? Pero en realidad han llegado a tener una extensión los contratos que entonces es muy fácil hacer lo que dices, o sea, ya con un contrato tan amplio que no es nada sencillo, pues puedes canalizar hacia un lado o hacia otro. Yo creo que contratos más sencillos, más claros, con menos cosas que son las condicionantes, más transparencia, creo que podrían ayudar a generar como ciertas condiciones. También a mí me parece, o sea, lo que veíamos con la experiencia que te platicaba de INIFED es que las personas que estaban tomando las decisiones, había dos retos. Una, operaban miles de millones de pesos y eran 20 personas operando miles de millones de pesos. O sea, estaban sobre rebasados de lo que tenían que hacer. No había ninguna capacidad de meterse a analizar realmente cómo estaban funcionando las cosas y todas las decisiones que tomaban estaban regidas por lo legal administrativo, no por realmente el funcionamiento de las cosas. Entonces yo creo que tenemos que, para construir estas instituciones más fuertes, tenemos que apostarle también a la gente. O sea, como que hubo un momento en el que México tenía mucha gente en sus instituciones y de repente vino un revés, y decir, solamente vamos a invertir en infraestructura y hagamos las instituciones lo más chicas posibles. Y yo creo que es momento de recalibrar y decir, necesitamos fortalecer a las instituciones y ahí tenemos que apostarle a la gente, fortalecer sus capacidades. Y por otro lado, me parece que hay una brecha muy grande entre la institución y la realidad, o sea, y lo que pasa en el día a día. Y nos tocó ver este cambio enorme, por ejemplo, en la política de escuelas, de procesos que estaban controlados por el INIFED, o el programa de Escuelas al 100 o el Programa Nacional de Bebederos, al programa actual de La Escuela es Nuestra, donde a las familias, bueno, a los comités de padres y madres de familia se les entrega el dinero. Y vemos algunas cosas positivas de eso porque se lo estás entregando a la escala donde importan las cosas.
vemos debilidades en el que no tienen ningún tipo de acompañamiento y entonces pues es un poco como a veces en la feria les va bien, consiguieron a alguien que les construyera un buen salón, un buen equipamiento, una buena cancha, pero hay veces también vemos que con falta de ese acompañamiento los resultados también son muy negativos. Entonces yo creo que es como sí lograr que la población final tenga una mayor incidencia, pero que no sea el Estado diciéndole aquí tienes el dinero y ahí te entiendes, sino como pudiendo tener un acompañamiento más cercano, ¿no? Perdón. Sí. O sea, un proceso de diseño e implementación de cualquier cosa, pero en este caso hablando de política pública, digamos, debe de seguir hay como estructura básica de metodología donde tú observas, detectas el problema, estableces el objetivo que quieres lograr, diseñas una política pública, una implementación o una tecnología, lo que sea, implementas, luego evalúas, luego analizas los resultados de esa evaluación, ajustas la implementación para atender las deficiencias que ocurrieron y para fortalecer los aciertos que ocurrieron y vuelves a implementar. Y es un circulito, ¿no? Diseñas, ejecutas, evalúas, analizas, diseñas, ejecutas, evalúas, o sea, vas haciendo estos ciclos. Eso no ocurre. Entonces, se implementa un proyecto, pero no hay evaluación y análisis de resultados que se usen para luego decir, oye, esto lo hicimos mal. La tendencia en México, creo que no solo en México, pero mucho en México, es no querer oír malas noticias o tener malos resultados. Un político o política lanza un programa y lo que no quiere escuchar es hubo 60% de abandono de los sistemas de captación. No. Eso lo quieren suprimir. Entonces, como quieren suprimir eso, de hecho, ni siquiera quieren que se evalúe en muchos casos, porque la evaluación te abre a la posibilidad de que tengas malos resultados. Lo que deberíamos de tener es todo lo contrario, ¿no? Implementas, evalúas, dices, oye, 60% de los sistemas están abandonados, y entonces dices, madres, pues, ¿por qué están abandonados? Y luego analizas eso y rediseñas, y tu siguiente ronda de implementación toma en cuenta las lecciones aprendidas. Y eso realmente no ocurre. Entonces, lo he visto, seguro que tú también, proyectos mal ejecutados, y el año que entra los vuelven a lanzar idénticos, y luego idénticos. Entonces, hay una falta de cultura de evaluación y en general una falta o sea, se ve mucho con los gobernantes en general en el mundo, muchos los que tenemos en México, que no les gusta escuchar una crítica, toman cualquier crítica como un ataque, cuando tiene que haber espacio para crítica constructiva, ¿no? No es lo mismo criticar que atacar. Uno puede decir, oye, aquí este programa tiene una serie de problemas. No significa que tú seas mala persona o mal gobernante. El programa tiene problemas. Mal gobernante es quien suprime los resultados de eso y lo vuelve a hacer igual porque no quiere admitir o reconocer ningún error, ¿no? Sí. Entonces, mucho de lo que necesita es integrar una cultura de evaluación. No se hacen evaluaciones, y cuando se hacen evaluaciones no son públicas y no se ven, a menos de que salga todo bien, ¿no? Entonces tal vez sí la soltamos, pero cualquier evaluación que arroje malos resultados, nadie nunca se entera, y por lo tanto pues, se repiten los errores. No, y justo creo que me parece muy relevante este punto, ¿no? Se necesita, o sea, para poder generar mejoras necesitamos tener también diálogos más francos, y que deben iniciar con quien está en un puesto de poder, de autoridad, pero también tenemos que cambiar como ciudadanía el poder, en vez de reaccionar nada más a un resultado malo. O sea, preferimos muchas veces que se siga repitiendo eso, pero como que, así lo aceptamos, lo entendemos que no está funcionando, a que explícitamente se reconozca que algo no funcionó y que se genere un plan de cómo mejorarlo. O sea, creo que la incidencia en crear diálogos más francos, donde no tenga que ser todo blanco o negro, creo que también puede aportar mucho en la construcción de mejores políticas públicas. Oye, pues para ir cerrando, Enrique, ustedes, además de haber jugado un papel muy importante en la Ciudad de México, también trabajan en una de las regiones más marginadas por el Estado mexicano. O sea, que el Estado mexicano ha abandonado, no ha atendido, no
que son los pueblos originarios, en particular con el pueblo originario Wixárika. Y cómo, o sea, quería preguntarte un poco cómo ha sido la experiencia de fomentar una política pública con los retos que hemos mencionado, pero que es una política pública muy importante y que ha generado aprendizajes y está impulsando cambios y la construcción y puesta en marcha de un paradigma. ¿Cómo se ha logrado en lo urbano? Pero me imagino que ha habido mucho más retos y es mucho más difícil hacer que el Estado mexicano se sume a una propuesta de transformación en comunidades rurales e indígenas. ¿Lo han vivido eso? Yo no he... el trabajo que... desde Isla Urbana hemos trabajado con varios pueblos originarios en diferentes partes del país. Yo personalmente he tenido un trabajo de muchos años a través de Isla Urbana con el pueblo Wixárika. Nunca hemos tenido acercamientos con gobierno para llevar la política pública a ese trabajo. El trabajo que hemos hecho con las comunidades indígenas y definitivamente con los Wixárika ha sido exclusivamente hecha a través de donaciones, filantropía, becas, grants de financiaciones de sector civil no gubernamental, ¿no? Y eso ha sido en gran medida porque la verdad es que en muchos de estos casos, definitivamente con los Wixárika, pero en muchos de estos casos realmente, por un lado, como dices, están muy marginados políticamente, entonces tampoco es que haya en general tanto interés en muchos casos políticos por entrarle, pero porque mucha de la experiencia de la presencia del Estado en estos pueblos ha sido bastante negativa, en muchos casos. Programas muy paternalistas, programas que han realmente fomentado en muchos casos incluso disolución de tejido social y de mecanismos comunitarios que existían. O sea, realmente ha habido muy malas experiencias en muchos casos de política pública hacia pueblos indígenas. Y entonces nosotros hemos en general optado por trabajar un poco aparte de eso, ¿no? No hemos tenido mucho acercamiento. Ahora, en el caso de los Wixárika, sería interesante analizar la cosa, porque de hecho con el gobierno del Estado de Jalisco, con el gobierno actual del Estado de Jalisco, hemos tenido una gran colaboración desde Isla Urbana, no en la zona serrina, no con los Wixárika, sino en el resto del estado y particularmente en y alrededor de Guadalajara. Con el Estado de Jalisco tenemos un programa de captación, bueno, colaboramos en un programa de captación que se llama Nidos de Lluvia, que ha sido, yo creo que el mejor programa de captación de agua de lluvia que he visto en México, yo creo que sin duda, ¿no? En cuanto a los resultados. De hecho, los análisis preliminares que tenemos de nuestras propias evaluaciones que hemos hecho ahí, pues hemos visto arriba del 95% de adopción de los sistemas de captación y realmente ha sido una muy buena experiencia. Entonces, podría tal vez ser que haya la posibilidad de sí hacer una colaboración con gobierno, pero depende mucho de que el gobierno en cuestión, ya sea federal, estatal o lo que sea, sí respete los procesos, ¿no? Cuando estás trabajando en estas comunidades indígenas, son realidades tan complejas, ¿no? Que si en cualquier caso de estas implementaciones, toda esta dimensión social, la dimensión cualitativa es tan importante, en estos casos de estas comunidades es triplemente más importante, porque estás trabajando en lugares donde ya ha habido mucho daño, y estás trabajando en lugares donde le tienes que sumar un montón de complejidades adicionales, lingüísticas, culturales, geográficas, históricas, sociales, etc. Entonces, los procesos de implementación tienen que ser mucho más finos, mucho más sutiles, mucho más sensibles para lograr el tipo de resultados que buscamos, que es la adopción a largo plazo de la captación de agua de lluvia y pues realmente lo que dijimos en un inicio, el objetivo es que la gente mejore sus condiciones de abasto de agua captando agua de lluvia, no es instalar sistemas de captación y poder decir, se instalaron tantos X número de sistemas de captación. Entonces, si el objetivo es lograr el resultado de que la gente en verdad capte agua de lluvia, que es y siempre ha sido la línea de Isla Urbana, cuando te vas a estos pueblos indígenas, eso es mucho más sutil, mucho más complejo, requiere de una vocación mucho más antropológica, sensible, social, intersectorial, para que logres hacer eso. Y eso, por
todas las miles de cosas que ya hemos hablado, en muchos casos no se lleva muy bien con la política pública. Tienes que tener un gobierno que realmente esté dispuesto a defender procesos sensibles y que no esté nada más sobre los números, que esté sobre los procesos y los resultados. Si tienes eso, entonces ya puedes hacerlo, pero en muchos casos hemos optado nosotros mejor por hacerla por el sector no gubernamental para que podamos tener la sutileza en los procesos. No, pues muchas gracias por compartir esto. Oye, pues para ya ir cerrando, ¿cómo describirías este nuevo paradigma? ¿Cómo verías a un México en unos años que se apropia de la captación de agua de lluvia? ¿Cómo te lo imaginas? Esperanzador. Yo creo que en México, digamos, los humanos tendemos a responder a las crisis cuando ya nos están devorando. Yo creo que en México somos muy así y el humano creo que somos así. Hablamos mucho de que en México somos de tal manera, muchas veces los humanos somos de tal manera. Yo creo que la crisis de agua que estamos viviendo en México nos va a obligar a vivir cambios paradigmáticos. El chiste es que esos cambios sean idealmente volcados hacia la regeneración y no sobre nada más como devorarnos entre nosotros adentro de la crisis. El riesgo para México es que la crisis de agua nos lleve a estarnos peleando por el agua y estarnos culpando y madreándonos y estar destruyéndonos ahí por el charquito que queda, en vez de estarnos organizando y juntando para tratar de regenerar los sistemas que nos dan agua en un inicio, ¿no? Mi esperanza es que logremos la segunda de estas opciones y creo que tenemos con qué lograr eso, pero no estoy seguro si vayamos a lograr volcarnos hacia eso antes de que la crisis siga empeorando. Ahora, muchas veces, el trabajo Isla Urbana, por ejemplo, esto de instalar sistemas de captación de agua de lluvia, pues es una microacción adentro de una macrocrisis. Y por cierto, siempre hemos reconocido, y lo vuelvo a repetir, estamos perfectamente conscientes que instalar sistemas de captación de lluvias en viviendas no va a resolver la crisis de agua de México ni de la Ciudad de México. Estamos muy conscientes de eso y sin embargo sentimos que es una acción que es muy importante de hacer porque contiene un poco el código, la información básica del cambio paradigmático que necesitamos, que es un cambio en realidad que empieza mucho con la conciencia. Lo que es muy bonito e importante para mí, entre muchas cosas de la cosecha de agua de lluvia, es que es una acción concreta, contundente, personal y familiar. Permite que una familia no solo esté esperando a ver si llega o no el agua, permite que una familia no solo sea un consumidor pasivo esperando a que el gobierno le mande o no le mande el agua, permite que la gente cambie un poco su rol y se vuelva parte del manejo del agua, ¿no? Cuando se habla de cultura del agua, ¿de qué se está hablando, no? Es muy fácil decir, cultura del agua, sí, yo vi un póster que dice gota a gota el agua se agota, me lavo los dientes con un vasito de agua, ¿no? Esas cosas también, está bien que te laves los dientes sin tirar un montón de agua, por supuesto, pero podemos apelar a algo mucho más profundo cuando hablamos de la construcción de una cultura del agua, ¿no? Que sería realmente una población que respeta, ama, incluso venera un poquito el agua como algo sagrado, yo me atrevería a decir, ¿no? Siendo alguien laico, decir una sociedad que considera el agua algo sagrado, porque es algo que sostiene la vida de todos, de todas y de todos los seres. Podemos aspirar a construir una población que tiene esa cultura real del agua y captar agua de lluvia nos da la oportunidad de ir construyendo eso, porque estás trabajando con la gente individual en su casa para hacer ese cambio de que uno por uno la gente pase de ser consumidor pasivo a ser agente activo en el sistema. Y yo creo que eso es mucho más importante y mucho más contundente que el número de litros totales que captas en una casa, que Realmente. Considerando la crisis es una gota en el vaso, una gota en el mar. Pero si toda la gente, si cientos de miles de personas se vuelcan hacia eso, entonces el cambio se está construyendo desde la base y desde el fondo y se puede dar un cambio paradigmático. La gran tragedia de los malos programas de cosecha de lluvia que se han hecho es que pierden esa oportunidad, que ponen sistemas de captación nada más pasando y aventando tinacos sin hacer ese trabajo de aprovechar la oportunidad que hubo de trabajar con decenas de miles de familias para construir esta cultura de agua desde abajo, ¿no? La tragedia es perder esa oportunidad.
y lo que deberíamos de aspirar. Espero que la Ciudad de México siga invirtiendo en la captación de agua de lluvia y que otros lugares sigan haciéndolo, pero que lo hagan desde este lugar, ¿no? Este lugar que reconoce la importancia de lo cualitativo y el valor que tiene hacer un trabajo que te mete adentro de la vida, de lo más íntimo de la vida de la ciudadanía en sus casas con su agua, y desde ahí empieza a cambiar el paradigma. No, coincido completamente con lo que mencionas y creo que el agua es uno de los hilos más importantes para tejer esta colaboración, para recuperar o construir un tejido social en una sociedad tan fragmentada como la que tenemos. Y lo has dejado como muy claro, pues, cómo la captación de agua de lluvia en espacios urbanos y también en espacios rurales pues tiene un gran potencial para esto. Enrique, muchísimas gracias. La verdad ha sido un gran placer el poder escucharte y que nos hayas compartido pues estos 15 años de experiencia que tienes en este ratito. Y más que nunca me queda claro que Isla Urbana pues es mucho más que el Tlaloco, es toda esta aspiración de transformación y de compartir y de construir. Muchísimas gracias por todo el trabajo que han hecho, a ti y a todo el equipo de Isla Urbana, y a ti por el tiempo que te has dado para compartir con nosotros esta experiencia. Un fuerte abrazo, Enrique, y seguimos platicando. Gracias a ti, Fermín, me da muchísimo gusto.